Vallejo. Hola, buenas tardes. Sí, Buenas ¿estás? tardes, Emilia. Ahora, sí. Y la cuarta de Pablo García Bartolomé. Pablo. Pablo, si estás ahí, manifiéstate. Pablo. Bueno, pues quizás no ha entrado todavía, pero para no retrasarnos, vamos a comenzar. ¿Vale? ¿Qué hacemos con las preguntas? ¿Al final o es más interactivo después de cada intervención? Yo creo que después de cada intervención. Leonor, empezamos contigo, con Sí, usted. ¿Le parece que le avise por el tiempo o usted lo gestiona? pues si me avisa cuando queden un par de minutos, por si acaso, por 5 favor. no, 2, cuando Sí, queden 2 dos, eso minutos. es, cuando queden Para 2 ir minutos. cerrando, ¿vale? Ok, perfecto. Pues venga, cuando usted quiera, comparte pantalla y puede Vale, empezar. ¿se ve? ¿Está en ello? Sí, ya se Ok. ve. Adelante, gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias a la organización de las presentes jornadas por aceptar mi comunicación. Y a continuación les voy a presentar los avances de lo que espero sea mi futura tesis doctoral. La comunicación del día de hoy versa sobre la percepción que tienen los estudiantes del grado de maestro en educación primaria en relación al tiempo histórico y en concreto, bueno, hasta el momento he podido avanzar en la investigación con los grupos de estudiantes que cursan esta titulación en el CES Don Bosco, que es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Si comenzamos con los antecedentes y el denominado problema de la investigación, con lo que nos encontramos es, en primer lugar, con un alumnado en general de cualquier etapa educativa que habitualmente percibe el aprendizaje de la historia como una actividad tediosa y que apenas tiene utilidad. Y además consideran que el aprendizaje de la historia consiste básicamente en memorizar una serie de datos o fechas o nombres relevantes. Esto también tiene bueno, una consecuencia en la formación inicial de los futuros maestros, porque vienen de un sistema educativo en el que en la mayoría de los casos han aprendido la historia, como acabo de mencionar, y por lo tanto durante su formación en la universidad continúan bajo esos parámetros y no son capaces de adquirir mecanismos para pensar, comprender y aprender la historia. De hecho, muestran claras dificultades en todo aquello que tiene relación con el concepto de tiempo histórico y sobre todo con la dimensión más cualitativa del tiempo histórico, es decir, con todo aquello que tiene que ver con el concepto de cambio, de evolución, de multiplicidad en el tiempo, de que los hechos no son algo que se pueda parcelar o encorsetar, sino que son procesos. Tienen muchos problemas para entender conceptos como la interdisciplinariedad y la multicausalidad. Presentan también dificultades a la hora de desarrollar y plasmar el pensamiento lógico cuando pretenden adquirir contenidos de carácter histórico y además bueno, les cuesta entender que una de las formas que nos permite asimilar mejor lo que está ocurriendo en el tiempo presente y entender mejor cómo es la sociedad contemporánea es precisamente aprender lo que ha sucedido en el pasado, o mejor dicho, comprenderlo de una forma profunda. En el marco teórico que he planteado para esta comunicación y que espero ampliar en lo que será mi tesis doctoral, hay una primera parte dedicada al concepto de historia, porque, como es lógico, en él se contextualiza el concepto de tiempo histórico que mostraré a continuación.
En el caso de la presente comunicación y de la tesis doctoral, pretendo concentrarme fundamentalmente en tres dimensiones del concepto de historia. En primer lugar, como ciencia, primero porque se convirtió en una disciplina científica a partir del siglo XIX, si bien en ese momento era una ciencia influida por el positivismo, y será posteriormente cuando ciertos historiadores contrarios a esta visión de la historia planteen otras alternativas de entender la historia o de entender los procesos históricos. Y aquí juega un papel importante la denominada Escuela de los Anales, porque plantea otras alternativas a la hora de realizar investigación histórica, en las que el tiempo histórico no se parcela de una manera tan estricta como se había hecho hasta el momento. Se busca responder a la pregunta ¿por qué? Y entender los procesos históricos de una manera profunda. Este nuevo planteamiento de la Escuela de los Anales tiene que ver con el tercer concepto o la tercera dimensión de la historia que he incluido en esta diapositiva, que es el concepto de la historia como escritura, puesto que hasta el momento en el que estos nuevos planteamientos surgen, solo se entendía como fuente histórica o como hecho que mereciera ser reseñado a nivel histórico aquello que estaba registrado por escrito. Y esto suponía una visión bastante reduccionista de la historia y que dificultaba mucho entender bueno, pues ciertos procesos o ciertos hechos que iban mucho más allá de lo estrictamente escrito. Y por último, bueno, creo que es imprescindible en este trabajo tener en cuenta la historia como disciplina académica, puesto que los sujetos sobre los que se han aplicado los cuestionarios que comentaré a continuación son estudiantes del grado de educación primaria que tienen precisamente la historia como disciplina académica incorporada en los planes de estudio. Por otro lado, la segunda parte que he dedicado al marco teórico tiene que ver con el concepto de tiempo histórico. En este apartado he tenido en cuenta fundamentalmente que el tiempo histórico tiene una triple dimensión, ya planteada por los griegos en la antigüedad. Por un lado estaría el concepto del tiempo medible o dividible en fragmentos, como es el concepto de cronos. Por otro lado estaría el concepto de tiempo como algo eterno, como algo infinito. Y finalmente estaría el concepto de kairos, que resulta especialmente relevante para la presente investigación, puesto que hace referencia a el cambio o a la evolución, es decir, a aspectos cualitativos vinculados al tiempo y sin los cuales no sería posible entender los procesos históricos. De hecho, los griegos aludían a que la relación entre el cronos y el aion, que tenían también sus correspondientes divinidades, se podía dar o se podía producir gracias a la intervención o a la mediación del kairos. La tercera parte del marco teórico tiene que ver con bueno, los programas educativos bilingües que se han ido incorporando progresivamente a la universidad. El motivo de haber incluido este apartado es que bueno, uno de los objetivos de mi tesis doctoral es tratar de averiguar si en aquellos estudiantes que están estudiando, valga la redundancia, la historia en lengua inglesa o a través de el inglés, existe algún tipo de diferencia a la hora de percibir el tiempo histórico. Tiene que ver también con el hecho de que actualmente yo imparto la asignatura de Fundamentos y Didáctica de la Historia en dos grupos diferentes del grado de maestro en educación primaria. Por un lado, en un grupo que recibe estos contenidos en lengua inglesa y por otro, un segundo grupo que recibe estos contenidos en castellano.
Simplemente a modo informativo, bueno, los grados en modalidad bilingüe se han ido incrementando en nuestro país desde que comenzó el siglo XXI, adaptándose, bueno, un poco a las demandas del mercado laboral, y esto en el caso de la educación tiene una enorme importancia, puesto que los programas educativos bilingües se están implementando cada vez en más centros educativos, tanto en educación infantil como en educación primaria. Por lo tanto, lo lógico es que, de alguna manera, los futuros maestros, en sus procesos de formación inicial, reciban parte de esta formación en lengua inglesa. Y bueno, pues simplemente señalar que en el centro educativo en el que imparto estas asignaturas, que es el CES Don Bosco, la didáctica de la historia o los fundamentos de la didáctica de la historia se imparten en inglés en uno de los grupos, como he mencionado previamente. De momento, en el presente proyecto de investigación se han planteado dos hipótesis. Por un lado, que los estudiantes del grado de maestro en educación primaria tienen una concepción errónea del tiempo histórico. Sí conocen, o lo que sí se plantea es que tienen ciertos conocimientos de lo que es la parte cronológica, es decir, de la dimensión más cuantitativa, pero sin embargo tienen una percepción errónea o no la tienen directamente de lo que sería la percepción cualitativa. Y una segunda hipótesis en la que se plantea que en el caso de los estudiantes del grado de maestro en educación primaria que reciben la instrucción en lengua inglesa, además existe algún tipo de dificultad concreta derivada de su bajo conocimiento de la lengua inglesa o de un conocimiento inadecuado o incompleto. A continuación se presenta la metodología que se ha seguido para llevar a cabo la presente investigación. En primer lugar, se ha realizado un proceso de revisión bibliográfica, fundamentalmente a partir de palabras clave en distintos portales bibliográficos como son Dialnet, Google Scholar y un servidor como es Scopus. Se ha realizado un proceso de muestreo, en este caso es un muestreo no probabilístico y además de conveniencia, puesto que se han aplicado los cuestionarios a aquellos estudiantes a los que yo les imparto la asignatura o a los que les impartí la asignatura el curso pasado. Se han diseñado dos cuestionarios, uno para los dos grupos no bilingües y otro para los grupos bilingües. El primer cuestionario es más breve, puesto que no incluye preguntas relativas a aspectos lingüísticos, mientras que el segundo cuestionario incorpora 3 preguntas más, puesto que se les han formulado algunas cuestiones relativas a su conocimiento de la lengua inglesa. Todas las preguntas permiten una extracción de datos cuantitativos, salvo la última pregunta, que es una pregunta abierta, en la que se pide a los estudiantes que realicen una breve definición del concepto de tiempo histórico. Por lo tanto, a partir de esa última pregunta se han obtenido datos de carácter más cualitativo. La cuarta fase ha sido la aplicación de los cuestionarios, que se ha llevado a cabo durante los meses de abril y mayo, a 2 grupos. En este caso, a los que impartí clase el curso pasado, se les envió a través del correo electrónico un enlace que pudieron cumplimentar. En el caso de los 2 grupos a los que he impartido clase en el presente curso, pudieron cumplimentar los cuestionarios en una de mis clases, y esto trajo consigo que, bueno, tuviera más resultados que en el caso de los 2 primeros grupos. Y por último, se ha realizado un análisis de los datos que espero poder completar. Las 2 primeras preguntas tienen que ver con el sexo y la edad de los encuestados. Bueno, en este caso lo destacable es que la mayor parte de los estudiantes bueno, son mujeres, algo que responde también al hecho de que las titulaciones vinculadas a la enseñanza tienen un mayor número de alumnas que de alumnos. Por otro lado, también desde el punto de vista de la edad llama la atención que casi todos los estudiantes se encuentran entre los 18 y los 22 años. Es decir, digamos que en esos primeros años de estudios de grado. Le quedan 2 minutos. Vale.
Bueno, pues a los estudiantes se les realizó también la pregunta de si habían realizado estudios de historia en el bachillerato. En general, todos ellos los habían realizado. Esto no significa que sus resultados fueran mejores. Por otro lado, la asignatura obtenida en bachillerato también refleja que la mayoría de ellos aprobó la asignatura. Tampoco expresa o indica que sus resultados después sean mejores. En el grupo bilingüe se les preguntó si habían estudiado historia en inglés antes de la universidad. La mayoría de ellos no. En la sexta pregunta se les preguntó si habían estado en algún país extranjero. Bueno, en este caso la mayor parte de ellos tampoco, aunque hay algún caso que ya había cursado, bueno, había realizado alguna beca Erasmus. Después se les preguntó por su nivel de inglés. La mayoría de ellos tienen un B2, con lo cual algunos conceptos les resulta difícil de entender. Por lo que se refiere a los datos de carácter cualitativo, bueno, pues en general casi todos los alumnos tienen algún concepto del tiempo histórico a nivel cualitativo adquirido, es decir, conceptos de tipo cronológico, aunque casi ninguno utilizó el término o el vocablo cronología o cronológico. Sí hablan de aspectos como el transcurso a lo largo del tiempo, hablan de que ocurren ciertos acontecimientos, lo sitúan en un tiempo más amplio y, sin embargo, a nivel cualitativo, bueno, pues apenas hay conceptos referidos a lo cualitativo, como puede ser el cambio, la evolución, causas, consecuencias, etcétera. En los grupos bilingües ocurre algo similar, tienen un concepto más cuantitativo del tiempo que cualitativo, si utilizan términos como chronology o sequence. A nivel de lo cualitativo no utilizan tampoco conceptos vinculados al tiempo o a la evolución. Y en este caso sí hay una clara confusión en todos ellos a nivel lingüístico porque confunden el término time con el término period o el término times. Y bueno, para concluir, se ha constatado que los estudiantes del grado de maestro en educación primaria no tienen una correcta percepción del tiempo histórico, fundamentalmente desde el punto de vista cualitativo. Sí son capaces de relacionar el tiempo con su dimensión cuantitativa o cronológica, sin embargo, otros aspectos más complejos o más profundos no los han desarrollado. Y en el caso de los estudiantes que cursan la asignatura en inglés, hay una clara confusión lingüística. Bueno, de cara al futuro se pretende aplicar estos cuestionarios en otros dos grupos o más, si es posible, si hubiera tiempo, tanto del CES Don Bosco como la Facultad de Educación de la UCM. Se plantea realizar algún grupo de discusión, tanto con estudiantes como profesores de la materia, también en el futuro para obtener más datos de tipo cualitativo y se pretende realizar un proceso de observación sistemática a partir de una actividad específica de multicausalidad histórica. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, Leonor, y yo creo que ya hay una pregunta de Laura Peris que quizás ella quiera formular directamente. O la leo yo. Hola, Leonor, la puedo leer yo, no me importa. Hola, Laura. Hola, mira, nada, simplemente es que me ha gustado mucho cómo has presentado los gráficos de los resultados de la encuesta y nada, un poco por curiosidad y a ver si me sirve a mí para mi trabajo, quería saber el nombre de la aplicación que habías utilizado. He usado Monkey Survey. Ajá, vale, perfecto, muchísimas gracias. Tiene una, o sea, tiene una aplicación genérica y luego puedes ampliar las posibilidades que te da pagando una cuota relativamente baja. Ajá, vale, perfecto, muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Leonor, para tus compañeros, ¿puede usted explicar un poco más esto, qué es esa aplicación Sí, y para qué sirve? Es una aplicación que permite diseñar cuestionarios. Cada cuestionario te genera un enlace que tú puedes hacer llegar a los posibles encuestados a través del correo electrónico o a través de un código QR. Y luego te facilita la posibilidad de realizar gráficos, de incluso combinar variables. Por aquí alguien pide que... ¿Lo puedes escribir? Sí, sí. Perdón. Monkey Survey, sí. Perfecto, ya está. Ya está.
Laura quería comentar algo. ¿No? Bien, pues ¿alguna otra cuestión para Leonor? Tenemos tiempo. En esta sesión vamos más tranquilos, vamos más relajados. Hay solo 4 participantes. ¿Alguna pregunta más? Anímense, por favor. Comentarios. Críticas, ataques directos. Cuestionamientos profundos. Se admiten, ¿eh? Se admiten, por favor. Bueno, pues si les parece... Ah, mira, sí, Andrea Fernández Cienfuegos. Que ha llegado sana y salva a su casa, por lo que veo. Andrea. Andrea, no te oímos. No puedes activar. Bueno, pues dilo por chat y yo lo leo, ¿vale? Escribo en el chat y yo lo leo. Y así. Andrea, ¿estás escribiendo? Vale. Andrea dice, me gustaría saber si tienes algún proyecto una vez analizados los resultados. Sí, me gustaría a posteriori poder realizar algún tipo de actividad concreta con los estudiantes del grado de maestro en educación primaria, tanto con los grupos no bilingües como bilingües. Con los no bilingües, bueno, el planteamiento que tengo es algo más sencillo. Con los bilingües tengo que ver todo lo relativo a las competencias lingüísticas para poder incorporar las 4, puesto que he visto que aunque tengan cierto nivel de inglés, bueno, pues hay un problema lingüístico, claro. O sea, lo tengo en mente, pero todavía no he diseñado nada. Muy bien. Pues si les parece, para no acumular mucho retraso, muchas gracias, Leonor. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, pasamos al siguiente, la siguiente participante, que es María Isabel Casero de Navente. ¿Puedes ir compartiendo la pantalla, Maribel? Sí, lo intento. Vamos a ver. No lo veis todavía, ¿verdad? No, todavía no. Vale, un momentito. A ver si Tranquila, tenemos tiempo. aquí. ¿Ahora? Ahora se está iniciando, sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Quiere que le avise en algún momento o usted gestiona su tiempo? Pues si es tan amable y a los 5 minutos me avisa, se lo agradecería. Vale, si no le interrumpe, pues sí. Venga, a ver, cuando falten 5 minutos, ¿vale? Eso es, gracias. Venga, pues allá vamos. Adelante. Pues a continuación voy a tratar de explicaros los avances que llevo en la tesis doctoral titulada RAIL, que es un acrónimo de Recursos Autoría Infantil Literaria, una forma de hacer. Tiene un subtítulo que se llama Desarrollo de Competencias. Y antes de empezar me gustaría dar todo mi agradecimiento a las personas que han elaborado estas jornadas de investigación, así como a mi tutora, doña Begoña Regueiro Salgado, por toda la ayuda que me ha prestado durante todo este tiempo de doctorado. Perdona, Maribel, te voy a interrumpir. ¿Qué pantalla estás compartiendo? Porque no vemos más que la pantalla de la aplicación. ¿Tienes un PowerPoint o algo? Sí, es un PowerPoint. Pues mira a ver qué pantalla compartes, porque por lo menos yo no lo veo. A ver, un momentito. Seguramente tienes 2 pantallas o algo así y estás compartiendo la que... A ver si ahora volviendo.
Ahora sí, ahora sí. No, la de antes. Ahí, ahí Esa. sí, vale. Ahora sí. Ves que hay Venga, algún problemita que no dejaba, no sé por qué. venga, muy Pero bueno, bien, pues muchas gracias. Sí, pues continúo con lo que estaba diciendo. El muy agradecimiento bien. a mi tutora, doña Begoña, y por todo lo que me está ayudando durante todo este transcurso de la tesis. Bueno, pues como estamos dentro de la línea tercera de investigación en didácticas disciplinares, pues esta investigación trata de situarnos en una situación muy concreta del proceso de enseñanza-aprendizaje del ámbito literario, del currículo de la formación escolar, justo de la etapa de educación infantil. Para ello, he partido de una motivación muy poderosa, que es toda la información que he ido obteniendo de la experiencia profesional que he sacado durante el transcurso de años y años de ser docente en la etapa de educación infantil. ¿Sobre qué? Sobre la aplicación del tratamiento metodológico del ámbito literario de la etapa. Se han realizado una serie de investigaciones iniciales, aparte del conocimiento exhaustivo de las características tanto de la etapa como de los alumnos de educación infantil, del tratamiento de esta metodología, de cómo se lleva a las aulas el ámbito literario, y a nivel curricular y a nivel metodológico. Y una de las cosas importantes que es de destacar es que he tenido un ancla muy importante en los estudios que ha realizado el profesor Ignacio Ceballos Viro. Ha tratado un aspecto muy importante, que es los roles que los profesores hacemos que los alumnos tengan cuando nosotros explicamos un contenido de ámbito literario. El profesor explicaba que hay 3 roles importantes. Uno de ellos es el rol de receptor, que es el que la escuela tradicional ha reproducido constantemente, no solo en este ámbito, sino en general. Otro de los roles es el de emisor, en el que abre un poquito más la puerta a las metodologías un poquito más participativas. Y otro de los roles es el de la autoría. Y este es el rol que todavía no está en proporción igualitaria con el resto de roles. Esto lleva también a pensar cuál es el valor de las creaciones literarias infantiles, qué valor le damos. Todas estas preguntas han llevado a una primera investigación sobre qué rudimentos necesitamos hacer en los alumnos de educación infantil, llevar a los alumnos de educación infantil para que sean competentes dentro del ámbito literario. Esto nos ha llevado a hacer unas preguntas sobre ellas. ¿Hay criterios unificados en la acción docente para poder trabajar sobre estos roles mencionados? ¿Se trabajan estos roles en igualdad de proporción? ¿Se puede, si no se trabajan, se puede realizar unos ajustes para poder lograrlo? Y por último, y la pregunta más importante, ¿es acertado trabajar rudimentos básicos de competencias en la etapa de educación infantil para que cuando lleguemos a la etapa de educación primaria estén en una situación óptima de desarrollo de este elemento competencial? Bueno, pues ya aquí sale la pregunta de investigación de esta tesis. ¿La acción docente capacita, desarrolla e incluso considera la importancia del rol de autoría infantil en el desarrollo competencial de las aulas de esta etapa? Y la primera hipótesis de investigación que vino a la mente es decir, no desarrolla de la misma forma, en igualdad de proporción que el resto. Pero hay que realmente fundamentar que esto sea así. Para ello se establece un objetivo general, y es verificar si es necesario el tratamiento metodológico por parte de los docentes de este rol de autoría en estas aulas de educación infantil para este desarrollo de la competencia. Para ello han sido muchos los objetivos específicos que se han tenido que secuenciar y además desglosar, donde examinamos los requisitos necesarios para poder estar en posición al comienzo de la etapa de educación primaria, donde se identificaba el estado de la cuestión más actual de este ámbito pedagógico literario, donde se analizaba, y luego explicaré qué significa esto, el significado del acercamiento a la literatura infantil, donde se tenían en cuenta los diferentes roles y el diálogo cultural que se establece entre la literatura, entre el lector y el objeto de literatura. Y dentro del estudio estadístico se determinó poner un objetivo específico que fuera detectar las posibles relaciones entre las variables de estudio y consecuencias. Y en un último caso es el diseño de una propuesta didáctica para la etapa de educación infantil que permita este desarrollo equitativo de los 3 roles mencionados. Bueno, pues, ¿en qué me baso para hacer el estado de la cuestión? El estado de la cuestión tiene 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, lógicamente, es un conocimiento de las características del alumnado de la etapa de educación infantil
y un curso mayor, que es el primer curso de la etapa de educación primaria, que es el de los 7 años, en los que los alumnos tienen 7 años de edad. Aspectos generales y aspectos relevantes, cognitivos y psicológicos, fundamentalmente. Un segundo punto muy importante, el apartado del estado de la cuestión, es el elemento competencial. Es decir, conocer la ordenación legal de la etapa de educación infantil, conocer los elementos curriculares y en base a uno de ellos, que son las competencias y esos procesos básicos que necesitamos para llegar a ser competente literariamente hablando. También es importante destacar que se ha hecho un estudio, una revisión bibliográfica de todo el panorama por comunidades autónomas. Me refiero con ello a que, como las comunidades autónomas tienen traspasadas las competencias en educación, el desarrollo del elemento curricular competencias no ha sido en todas las comunidades autónomas igualitario, sobre todo en la etapa de educación infantil. Yo me voy a centrar ahora solamente en la Comunidad de Madrid, por donde estoy realizando el estudio, y en ella vamos a ver que es muy diferente a otras comunidades que a lo mejor sí han tenido en cuenta este elemento curricular. Y luego, por último, el tratamiento curricular del ámbito literario. Para poder explicar los elementos del currículum, para todos es conocido que de donde partimos para poder explicar las competencias, este elemento curricular, es de la Ley Orgánica de Educación, que se promulgó en 2006. En esta ley se hablaban de los elementos del currículum y tenía como novedad este elemento, el elemento competencias. Se desarrolla las enseñanzas mínimas de educación primaria y se habla de 8 competencias básicas, que las tenemos aquí a continuación mostradas, y entre ellas la competencia en comunicación lingüística. Yo me tendría que posicionar en esta tesis como dentro de esta competencia en comunicación lingüística el ámbito de estudio que yo tengo. La segunda de las leyes, que también hace referencia, es la Ley Orgánica del 8 de 2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Esta ley habla en un término diferente, ya no son competencias básicas, habla de competencias clave y modifica parcialmente las competencias, el nombre, y sigue manteniendo, como vemos, la competencia lingüística. Más recientemente, la última ley que se ha promulgado, la Ley Orgánica 3 del 2020, 29 de diciembre, por el que se modifica la Ley Orgánica anteriormente mencionada, de 2006, del 3 de mayo de Educación, vuelve a establecer estas competencias, manteniendo competencia lingüística y sobre todo teniendo a nivel general de la ley un marcado timón competencial. La tercera de los bastiones de este estado de la cuestión es el ámbito literario, lógicamente el objeto de estudio. Y igualmente, cómo se imparte esta asignatura dentro de este ámbito en general, dentro de la etapa de educación infantil y, como digo, la referencia a un curso más. Es decir, a saber dónde debemos llegar para dejar estos alumnos en estado óptimo. Y es el tratamiento metodológico que se hace del ámbito. Para ese tratamiento metodológico hay que tener en cuenta que partimos de un Real Decreto en el que se establecieron las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil. Se establecieron por áreas de contenido. Y en la última área de contenido que expresó aquí, el conocimiento del entorno, lenguajes, comunicación y representación, se detallaba que era preciso un acercamiento a la literatura infantil a partir de textos comprensibles para una iniciación literaria. Y siempre con el apelativo del juego dentro de ello, o sea, de fuente de goce, disfrute y diversión. Cuando vamos a la Comunidad de Madrid, observamos que el decreto 17/2008, el 6 de marzo, se establecen precisamente los mismos términos: acercamiento a la literatura, aproximación a la literatura y participación creativa en juegos lingüísticos que sean siempre lúdicos, para divertirse y para aprender. Es un elemento que está siempre recurrente, porque es uno de los pilares de esta etapa educativa. A partir de aquí, de toda esta investigación versa, se ayuda de ideas, de postulados, que van de algunos autores que han sido muy, muy importantes y representativos para dar sostenibilidad a esta tesis. El mencionado del profesor Ignacio Ceballos Viro, en el que justamente nos situamos en esos 3 roles que hacía mención. Doña Teresa Colomer, que sus estudios son una revolución, es una verdadera tesis ella misma, podría ser, en relación a la literatura infantil y juvenil y a la metodología de enseñanza de esta literatura.
y sobre todo a lo que la acción del docente y la acción del adulto puede provocar en los discentes. Don Pedro Cerrillo. De Don Pedro Cerrillo he sacado un fragmento de uno de los textos literal que dice: las creaciones literarias infantiles han sido ignoradas por la crítica literaria, la historia y la filología. Y habla de los estudios, de la importancia de esta forma de trabajo, de dar importancia a esta forma de trabajo para poder llegar a ser competentes literariamente hablando. Y por último, que no por último, sino por orden, don Antonio Mendoza Fillola, que explica un apartado muy importante de esta materia, y es la dificultad que tiene la enseñanza de la misma, porque es una materia que se pierde muchos matices si no se vive, se experimenta, se percibe y de forma procesual. Te quedan 5 minutos. Gracias. La metodología que se ha llevado a cabo ha sido un primer curso en el que se ha situado la investigación en una fase conceptual, en donde se ha anunciado el problema de investigación y estas hipótesis de investigación anteriormente mencionadas. Y un segundo curso en el que se está trabajando la fase metodológica. Y digo se está trabajando porque no está concluida. Estoy en ella. Se ha llevado a efecto un estudio, digamos, exploratorio, en el que se preveía que lo más importante que teníamos que tener era las referencias de las aportaciones de los docentes, que fueran profesores, de la etapa de educación infantil. A partir de ahí se ha creado un instrumento de recogida de datos, un cuestionario, en el que se ha repartido a profesores, todo mediante virtual, a profesores que estén trabajando en activo en colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Las variables de estudio que se han tenido en cuenta son los años de experiencia profesional, que ahora comentaré por qué, el área de experiencia profesional que están trabajando, la importancia otorgada a la competencia literaria de la etapa, la edad del alumnado, porque aunque es una etapa que está establecida en 2 ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, se comprende como una etapa unitaria. Los tipos de contenidos literarios, y en esto me refiero a que se ha hecho una estructura dividida en 3, en tipos narrativos, tipos teatrales y tipos poéticos. Y por último, los roles del alumnado que mencionaba anteriormente. Podemos ver que los encuestados que hasta ahora han remitido sus respuestas, el porcentaje mayor de todos ellos son personas que están trabajando ahora mismo activo de educación infantil, en más de 10 años en este caso, pero no se ha excluido a algunos docentes que, aunque aparece en morado la docencia de educación en primaria o especialidad, porque hay circunstancias en las que a lo mejor en este curso se está impartiendo clase en una especialidad, pero a lo mejor en el curso que viene son personas habilitadas y pueden dar clase en educación infantil. Por eso, si se produce esa circunstancia, se ha permitido que se contestara las preguntas. La importancia que se tiene, la sensación que se percibe, lo que los docentes nos transmiten, es que la importancia del desarrollo de rudimentos básicos de la competencia literaria en la etapa de educación infantil es o bien muy importante o bastante importante. Ninguno de los encuestados ha dicho que fuera nula o que fuera poco importante. Y la presencia a nivel normativo del ámbito literario en la etapa de educación infantil es curioso porque ya incluso un cuarto de los encuestados, que es un número considerable, ya explican que a nivel normativo es poco importante. No se trata, está desequilibrado la percepción de lo que normativamente tenemos. La presencia de contenidos en el ámbito literario en la etapa, hemos reflejado aquí solamente el segundo ciclo de educación infantil, pero como digo, el estudio es extensivo para toda la etapa. Pues hace referencia al segundo ciclo, a los 3, 4 y 5 años de edad de los alumnos. Como podemos ver, no hay una variación muy grande, es más o menos parejo dentro de los 3 años, es decir, que no es la variable edad de los alumnos, en este caso, no deja tanta marca, ¿no? A la correlación veremos que no influye tan alarmantemente como otras variables. La presencia en cuanto a los contenidos narrativos, teatrales o poéticos, sí que hay variación. Y me voy a los poéticos, el tercero de los circulitos que pueden ustedes ver. ¿Por qué? Pues porque es curioso, pero sí que es la presencia de los contenidos poéticos, la percepción que los profesores observan es de mucha menor importancia que el resto de contenidos.
Ante una posible explicación, los profesores decían que era por la mayor dificultad que entraña estos contenidos frente a los otros. Otra de las preguntas que se ha hecho es otro ámbito del uso literario y lúdico, por ejemplo, de una herramienta, el cuento. Y vemos que se utilizan tanto o se comprenden tanto para utilizarse como un uso literario como un uso lúdico. Es decir, herramientas que se están utilizando no solamente para poder explicar un contenido literario, sino que se utilizan de esta forma también. Las conclusiones y las líneas de investigación es un interrogante, porque ahora mismo todavía no está terminado este estudio. Lo que sí está definido es la propuesta didáctica, que es lo que me gustaría llevar a la práctica. Y es que es una propuesta didáctica por los 6 niveles diferentes de un curso escolar completo, en donde se establezca el equilibrio de los 3 roles que hemos mencionado y un desarrollo de los rudimentos competenciales básicos. Se va a trabajar por proyectos de trabajo muy en línea con lo que la educación infantil trabaja actualmente y, por supuesto, teniendo en cuenta las adaptaciones necesarias en función del grupo en el que se implante. ¿Cómo se quiere hacer? Pues en 2 fases. Una primera fase de elaboración propia, en donde pueden ver todos los puntos donde se van a tratar y donde se va, junto con el profesor tutor, a secuenciar organizadamente todas las actividades del periodo de tiempo que se pueda realizar, y una segunda fase en la que se implementen en 2 grupos distintos. Un grupo en el que no se utilice esta metodología y en el que no se incluya este tipo de error, y en otro grupo en el que sí se incluya. Y por último, ver ese desarrollo y la evolución de resultados, que ahora mismo pues no dispongo de ella. Aquí les dejo las referencias de los 4 manuales que he utilizado para esta exposición. Eso están dentro de lo que es el estado de la cuestión de toda la tesis doctoral, y que forman uno de muchos de los que conforman ese estado de la cuestión. Y nada más, simplemente agradecer esta oportunidad de poder explicarlo en esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, María Isabel. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta exposición para la compañera? ¿Alguien que levante la mano o que intervenga por el chat? Irene, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muy bonita la exposición, muchas gracias. Mira, me ha sorprendido mucho este resultado en el que dices que los contenidos poéticos se aprecian, no sé si como algo menos presente o menos importante, porque ahí están toda la cantidad de canciones que están presentes, de hecho, en el aula infantil. Entonces, no sé si el problema está más bien en que no se identifican como contenidos poéticos. Sí, y además, de hecho, el tipo de alumnos, sobre todo del primer ciclo de educación infantil, es proclive al uso de todo tipo de juegos poéticos, ¿no? Canciones en el primer curso, en el primer nivel, de 1 a 2 o de 2 a 3 años, las canciones más son el ABC del día a día. Y sin embargo, los resultados lo que arrojan es que a la hora de implementarlo dentro de actividades en donde el alumno tenga que crear, que sean actividades de autoría, el docente no lo contempla de la misma forma, no tienen ese mismo nivel equiparado de los 3 tipos de actividades. Y la respuesta, que yo también me sorprendí, la respuesta era por una mayor dificultad, tanto de explicación como de reproducción de los alumnos. Es decir, a los alumnos les es más fácil poder crear una historia a partir de imágenes, por ejemplo, una actividad que podamos suponer, que, sin embargo, crear algo tan sencillo como una pequeña rima. Y esa era la explicación, que a mí me sorprendió, porque diariamente trabajo precisamente los contenidos poéticos para rimas, para cambios de hábitos, rutinas diarias. Y, sin embargo, esa fue la explicación que he llegado a la conclusión hasta ahora. Muy bien, gracias por la aclaración. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No puede ser que no haya más preguntas después de esta exposición. Venga, alguien que se anime. Muy bien, Gilmar, muchas gracias.
Hola Maribel, buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta tu exposición. Bueno, yo también trabajo yo trabajo especialmente con los cuentos en educación infantil, 5 años. Entonces, también, al igual que Irene, me llamó la atención esto de, la parte poética que se da mucho en infantil. Pero mi pregunta es, en los textos, en la literatura narrativa, en los géneros narrativos, ¿has trabajado con cuentos tradicionales o con qué tipo de cuentos has trabajado? Pues el canon que se ha elegido ha sido tanto de cuentos tradicionales como de cuentos de este último siglo. ¿Por qué? Pues porque la fundamentación que queremos hacer es un alumno competente literariamente y hay verdaderas joyas que no solamente están en ese canon, que ya están, pero que, claro, no todo se puede adaptar, hay que tener en cuenta el tipo de alumno al que tenemos. Entonces, con ambas cosas. Lo mismo se han utilizado desde, no sé qué decirte ahora, desde autores consagrados que autores que a lo mejor son libros, pues por ejemplo, tengo muchos libros, pero por ejemplo, uno de los últimos que acabo de utilizar, para que veáis, es este libro, que tiene el pequeño conejo blanco, que seguro que lo habrás utilizado si eres del sector de educación infantil. Soy de inglés, Bueno, pues este libro que daba pie a poder trabajar ámbito poético de forma maravillosa. Entonces, el canon utilizado está tanto en un sector del canon ya totalmente consolidado como de autores mucho más noveles, mucho más nuevos. Y con respecto a la primera pregunta que me hacías, es sorprendente, pero no olvidemos que no es que los profesores, o sea, no es que las respuestas de los profesores digan que no se utilice el ámbito poético, no. Lo que no tiene tanta cabida son las actividades en las que los alumnos tengan una autoría poética, que es distinto. Eso es la diferencia. Eso es donde ven ellos la dificultad, donde no ven que sea tan fácil que puedan una inversión en ese tipo de actividad. Eso lo he visto también en parte de mi trabajo, aunque lo mío es en inglés, los cuentos en inglés. Veo que es más fácil para ellos producir o reproducir un cuento haciendo la narración, bien sea oral o escribiéndola, más que hacer una rima o un fragmento poético. Para ellos es más difícil. Entonces veo que la dificultad también se da en español. Muchas gracias por tus aportes. Sí, a ti. Muchas gracias. Muy bien, pues teníamos otra pregunta más de María Elena. Que no sé si quiere intervenir o quiere que la lea yo, porque ha intervenido por el chat. Bueno, pues la leo yo. Pregunta María Elena, ¿cuál es el número de profesores que ha participado en la muestra? La muestra, que yo haya recogido respuestas, ahora mismo está en 48, que yo haya recogido respuestas. Pero la muestra se ha remitido, la idea había sido de otra forma, pero debido a la pandemia y al acceso, pues ha tenido que hacer todo virtual y bueno, pues de momento, estas son las muestras que yo tengo ahora mismo, es de 48 opiniones. Todos, profesor, perdón. No, siga usted, siga. Todos divididos en profesores siempre de educación infantil, pero que si alguno es de especialidad o de educación primaria es porque o bien están habilitados y han podido y trabajan de ello en otras etapas, en otros años escolares. Perfecto, muchísimas gracias. Un minutito para una última pregunta, si alguien se anima, y si no, dejamos a María Isabel y vamos al siguiente. A ver, por el chat nada. Luis, ¿has levantado la mano? Sí. No sé si para pedir hablar ya o para preguntar. Para preguntar. Sí, sé que has dicho que no tienes todavía vistas la investigación a futuro, pero era para preguntarte si no verías interesante aplicar tu estudio también a las etapas, hacer un estudio longitudinal y aplicarlo también a las etapas
posteriores a la primaria, también a la secundaria. No tiene, esta tesis no. Y esta tesis difiere mucho según qué etapa educativa estemos hablando. Los roles que yo intento hacer de forma igualitaria quieren desarrollar una competencia literaria que no está específica ni recogida dentro de la normativa en la Comunidad de Madrid. Entonces, fuera de esas etapas ya sí tenemos unas competencias en educación primaria, las competencias que hemos visto anteriormente. Entonces, sí se trabaja, además sí se trabaja la autoría, sí tiene valor las producciones de cada uno de los alumnos a partir de la primaria. Es que es muy diferente el concepto de esa autoría a partir de primaria, secundaria en adelante. Es como un trabajo más, un resultado más de los alumnos. Y sin embargo, en la etapa de educación infantil no tiene ese concepto de, no sé, llamarlo calidad, no sé. Entonces, por eso, este concreto no lo voy a extender. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues llegados a este punto, ahora ya sí queda igual que haya más preguntas, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, María Isabel, y vamos a pasar a la exposición de Luis, Luis Vallejo. Buenas tardes. Muy bien, Luis, vas a compartir pantalla, ¿verdad? Va usted a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. A ver si me acuerdo bien. Aquí. ¿Se ve? De momento no. Ahora está entrando. Ahí está, se ve el PowerPoint. Pues, perdón, ¿quiere usted que yo le avise a los 5 minutos o se gestiona usted? Por favor, sí, me ayudaría. Venga, pues vamos allá, empezamos. Vale, lo primero, dar las gracias tanto a la organización de la Escuela de Doctorado por esta oportunidad para exponer, como a mi director, a David Alonso, que me está guiando en este proceso que es hacer la tesis doctoral. Bien, como pueden ver, mi tesis es un estudio correlacional sobre la relación, valga la redundancia, entre la motivación y el logro del alumnado y la gamificación en los juegos de simulación en la asignatura de Historia. Bien, ¿por qué? ¿De dónde partimos? El estudio de los juegos de simulación tiene una larguísima trayectoria, casi pareja, por un lapso de tiempo no, pero casi a su creación o a su instauración como herramienta pedagógica y didáctica en el siglo XIX, y ha hecho que en el ámbito de las ciencias sociales, tanto en geografía como historia, muchos profesores se pregunten si el juego de simulación es una herramienta didáctica válida para enseñar dichas ciencias. Como pueden ver ahí, hay un listado largo que podría serlo aún más de profesores que han estudiado estas herramientas y su incidencia sobre todo en la motivación y el logro del alumnado. El problema es que a pesar de esta larga trayectoria investigadora en cuanto a los juegos de simulación, aún no hay una conclusión clara sobre cómo afectan o cuánto afectan a ni siquiera ninguna de las dos variables, ni a la motivación ni al logro. Los estudios arrojan resultados contradictorios en algunos casos entre ellos, con lo cual es un terreno en el que queda todavía bastante por hacer y comprobar si, por ejemplo, como luego diré más adelante, la contextualidad no tiene un factor en el uso de estas herramientas. La gamificación también ha generado un interés, lo que pasa que es mucho más reciente porque, como sabrán, la gamificación surge en torno a 2008 en el ámbito de la empresa para enseñar sobre todo a gente que hacía años que había dejado la formación reglada de una forma mucho más dinámica y atrayente, usando elementos de los juegos en la educación. Bueno, no me voy a extender en explicar qué son gamificación y juegos de simulación, porque no es el objeto de esta exposición. Por cierto, como todavía no he podido realizar el estudio de campo, los resultados que voy a presentar es cómo he llegado a la creación de los ítems de evaluación de los instrumentos de recogida de datos. Vale, perdón, de repente no sé por qué. Todo esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Afecta la gamificación o juegos de simulación como herramienta didáctica en la enseñanza de la asignatura de historia
en términos de motivación y logro. Queremos determinar si hay alguna relación, como ya hemos dicho antes, entre las variables independientes gamificación y juego de simulación y las dependientes que son motivación y logro, que son las que queremos modificar. Por eso el diseño de la investigación es evaluativa y además vamos a usar un enfoque mixto de técnicas cuantitativas y cualitativas. De hecho, lo que voy a presentar son los ítems de las técnicas cuantitativas. Se van a hacer medidas pre-test y post-test para poder comparar datos y para observar si ha habido, después de la aplicación del experimento, de la aplicación de esas metodologías, de esas herramientas que serán diseñadas por mí, si ha habido alguna modificación en la motivación y el logro del alumnado. En el plano cualitativo, para hacer la comparación de datos, se usará una observación de campo no participante para no influir, mi presencia no influya al experimento. Se intentará que sea el profesorado habitual de los chavales que serán la muestra, que configurarán la muestra, el que lleve a cabo todo el experimento con unas directrices previas que se le dará. En cuanto a la muestra, esta investigación es cuasi experimental porque es una muestra no probabilística e intencional. Como no es una población general, sino que nos vamos a dirigir al alumnado de cuarto de ESO y primero de bachillerato, tanto por el tema estudiado y para comparar el rango de edad, o sea, para tener a la edad como una variable también extraña, en la muestra está sesgada de base, por lo tanto no tenemos una muestra probabilística clásica de la investigación social. En cuanto a las variables extrañas, esta investigación, ya he adelantado brevemente antes, tenemos la situación socioeconómica, queremos ver si el contexto socioeconómico influye en la recepción por parte del alumnado de estas herramientas. También si los padres y el profesorado influyen también en la aplicación de estas herramientas, sus percepciones sobre ellas y luego el género. También se tendrá en cuenta la variable de género. El logro es muy fácil de definir porque el logro básicamente se medirá en base a las calificaciones de los alumnos. Se tomará el logro del primer trimestre para compararlo con el segundo trimestre donde aplicaremos el experimento y la diferencia será aquello que midamos. En el caso de la motivación es un poco más complejo el tema y hemos tenido que buscar un marco que nos dé las herramientas conceptuales para saber qué medir, ¿no? en este caso de la motivación. La definición que ven ustedes en pantalla es actual, se enmarca dentro de un sistema constructivista cognitivo-social. La motivación es un proceso por el cual nos dirigimos y persistimos en un objetivo o meta que está influido por factores internos y externos y se tiene que inferir o estudiar a partir de conductas. Ese cuadro que tenemos ahí nos implica qué conductas son las que indican la motivación. Elección de tarea, esfuerzo y persistencia. Todo está interrelacionado. Un alumno que elige la tarea voluntariamente meterá más esfuerzo en ella y también persistirá más. Por lo tanto, esto hará que su logro sea mayor en esa tarea. Una vez que teníamos una definición de motivación y un cuadro en el que manejarnos, tenemos que buscar un modelo motivacional que nos dé unas herramientas más concretas para poder crear los ítems de evaluación de esa motivación del alumnado. Un modelo que esté inmerso dentro de la conducta de la teoría de la conducta del logro también, en el cual lo que cuenta es medir el comportamiento del alumno frente al logro, ¿no? y las estrategias que le llevan hacia él. Y entonces encontramos el modelo expectativa valor de Eccles y Whitfield. Este modelo es bastante interesante porque tiene en cuenta, como es un modelo en el que cognitivo-social, tenemos en cuenta factores internos y externos. Como pueden observar en la imagen, las líneas de puntos están separando factores externos, que es donde vemos aquí conducta del logro y contexto social, de los factores internos que tiene el alumnado en el proceso motivacional, que son procesos cognitivos y creencias motivacionales. Tampoco es objeto de esta exposición contarles cómo funciona exactamente el modelo, lo único decirles
que, como pueden ver, hay muchos elementos que están interrelacionados. Lo más importante, y ampliaremos ahora la definición, son valor de la tarea y las expectativas, que es lo que da nombre al modelo, expectativa-valor. Por cierto, estos modelos se formulan en 1957 en el ámbito de la psicología americana. El valor de la tarea es cómo se percibe, cómo el alumno percibe la tarea. Y las expectativas son cómo el alumno cree que va a afrontar la tarea. Aquí tenemos las definiciones exactas. Expectativas es la creencia de un individuo sobre la calidad de su ejecución en una tarea que fuese a realizar en el futuro. El valor subjetivo de una tarea se podría definir como la satisfacción que un individuo produce realizar una tarea. Y el valor está formado por 4 componentes: valor de logro o importancia, valor intrínseco, valor de utilidad o inutilidad de la tarea y coste. Volviendo un segundito sobre las expectativas también están conformadas por lo que denominamos competencia de habilidad. La competencia de habilidad es cómo el alumno ve su propia competencia, o la probabilidad que tiene de superar una tarea. Y a su vez esto está conformado por las atribuciones que hace causales sobre la causa del éxito o del fracaso. Decir que cada alumno tiene unas expectativas y una competencia de su habilidad que van a influir, van a correlacionar positivamente con el logro. Eccles y Whitfield han demostrado en diversos estudios correlacionales que la expectativa y la percepción de competencia son unos predictores muy fiables del logro del alumno. Si el alumno tiene unas expectativas buenas sobre su actuación ante una tarea y asimismo tiene una percepción de su competencia también buena, lo más posible es que tenga un buen logro. Aunque también la expectativa correlaciona con el valor, la intensidad de la correlación con el valor de la tarea es muy débil. En el caso del valor pasa al contrario. El valor correlaciona muy fuertemente con la elección de la tarea. O sea, si un alumno valora fuertemente una tarea, la va a elegir. Me quedan 5 minutos, disculpe. 5 minutos, ¿no? Bien. Sí. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta cómo se compone los componentes del valor y cómo funciona la expectativa y el valor, aquí lo que tenemos es la base para crear nuestros ítems: expectativa, percepción de habilidad y valor. Los resultados son estos ítems. No se los voy a desgranar uno a uno. Lo que les diré es que lo que hemos tenido en cuenta, lo que están viendo ahora mismo en pantalla en cuanto a los educandos, es que vamos a medir su percepción de competencia en historia, su expectativa sobre la historia y el valor que tienen de la historia, ¿vale? Y con ello conformaremos lo que es, tendremos una idea de su motivación hacia la historia, si es alta o baja. Como he dicho antes, tanto percepción de competencia y expectativa de historia también nos darán una idea de cómo lo harán en historia, o sea, si sus notas serán buenas o serán malas, lo cual se contrastará también con las notas del primer trimestre, como le he dicho antes que se hará. Decirles que aquí no lo he incluido por espacio, pero ítems muy parecidos se han creado también tanto para medir la percepción, expectativa y el valor en juegos de simulación y gamificación, para medir si las herramientas también sufren una evolución después del experimento. Evidentemente, como no estamos seguros de que antes de este experimento o de este estudio, los alumnos si han tenido contacto con estas herramientas, se incluirá una opción en la de nunca he realizado este tipo de actividades, y entonces tendremos una idea de si se están aplicando en el aula o no. Hemos dicho que queremos medir también tanto las percepciones del profesorado como la de los padres. El profesorado se medirán sus percepciones en cuanto a su competencia en torno a estas herramientas didácticas. También se incluirá la opción de que nunca las hayan usado. En ese caso, lo que nos dará es una idea de que al no haberse usado nunca, pues posiblemente eso pueda influir en cómo el alumno percibe estas herramientas. Pero es un test muy parecido, también se hará percepción de competencia, expectativa en cuanto a las herramientas y el valor que se tiene hacia las herramientas, tanto juego de simulación como gamificación. En el caso de los padres, como la expectativa y la percepción de habilidad no juegan un papel en esto, lo que haremos será medir el valor que ellos dan tanto a la historia como a las herramientas.
Entonces, con los resultados que obtengamos del análisis del valor de los padres hacia ello, intentaremos, igual que con los profesores, buscar una correlación si van en relación esos valores que salgan con las ideas de los alumnos, en este caso de sus hijos. ¿Qué hipótesis tenemos? Pues en un primer momento el valor que los padres otorgan a la asignatura influye en el valor que los hijos otorguen a la misma. La motivación de logro de los profesores hacia las herramientas tendrá efecto en el valor que los alumnos otorguen a estas mismas. La gamificación aumentará el valor hacia la asignatura, concretamente el valor intrínseco. Los juegos de simulación bajarán el valor intrínseco hacia la asignatura. Ninguna de las dos herramientas afectará el valor de utilidad de asignatura. La gamificación aumentará la percepción de la habilidad y el logro se verá modificado por el uso de las herramientas. Se cree que el logro aumentará en los alumnos que peor logro tuvieran o tuviesen. En cuanto al futuro, pues además de validar el instrumento e intentar pues eso, recabar información sobre él y su validez, será llevar a cabo la investigación de campo, y una vez que la investigación de campo esté hecha, pues se pasará al análisis de los datos y a intentar buscar una respuesta a las preguntas planteadas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Abrimos ahora el turno de preguntas para Luis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime? De nuevo no puede ser como antes. Bien, aquí tengo una pregunta de Federico Agen, que no sé si querrá él intervenir directamente. Federico. Hola. 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 ¿Se oye bien? Sí, adelante. Sí, perfecto. Enhorabuena, Luis. Quería preguntarte si en la bibliografía has utilizado la teoría del valore control value theory de Peck-Run. No la he usado porque he usado a Pintrich y Sung, de Groot, como hemos visto, Eccles y Wifield son el pilar muy importante del marco, pero no he usado a Peck-Run. En todo caso, ahora que me has puesto en conocimiento de ello, le echaré un ojo porque puede ser enriquecedor para la tesis. Sí, yo también en tu bibliografía porque Peck-Run la escribe en el 2006. Yo he visto que la tuya es antecedente del 2000. Entonces puede ser que él se apoyó sobre lo que tú has encontrado. ¿Podría Es ser posible. eso? El libro Pintrich y Sung. Sí, Pinterest, sí, es lo 2006 conozco, sí. también. Sí. Sí, contemporáneo. Gracias. Sí, a ti, muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, seguimos. Muchas gracias. A ver. Venga, anímense, porque si no, ahora perdemos este tiempo y luego todos son prisas. Venga, ¿alguna pregunta más para Luis? Irene, por favor, gracias. Buenas tardes, hola Luis, hace mucho que no nos vemos. Sí, hola. Bueno, no, solamente preguntarte si, no sé si has tenido en consideración si cabe la posibilidad de que los trimestres no funcionen igual. Es decir, yo tengo la sensación, es solo una intuición, no es una certeza en absoluto, y no sé si hay estudios al respecto, que normalmente los resultados del segundo trimestre son mejores que los del primero y los del tercero. En secundaria en concreto, estoy hablando secundaria y bachillerato. Y esto podría, dado el planteamiento que tienes, ¿no?, de ver el primer trimestre y compararlo con el segundo, no sé si podría de alguna manera complicar la lectura del resultado. Es un buen punto, la verdad, y no me lo había planteado, si te soy sincero. Lo que yo, el diseño que he elegido y
comparar con las notas del primer trimestre para tener un ancla con el que luego comparar el avance en el logro. Otra opción que se me había ocurrido era hacer un control previo en el inicio del tercer trimestre, pero estaría influido por el mismo sesgo. La verdad es que no tengo ahora mismo un plan B para este tipo de contingencia que propones, aunque teniendo en cuenta tu aportación, lo empezaré a pensar. Ya te digo que se trata solo de una intuición, no de una certeza, y quizás haya que estudiarlo. Y luego a lo mejor una alternativa, pero no sé si es muy complicada de llevar adelante, es trabajar siempre en el mismo trimestre con un grupo de control en el que no se desarrolle la propuesta y otro en el que sí. No lo he dicho, ¿verdad? Pues eso es un fallo mío, perdona. Cuando estaba hablando de la metodología usada, sí, hay contemplado un grupo de control. De hecho, lo que se va a hacer, el diseño del experimento son 3 grupos. A un grupo se le aplicaría el juego de simulación, a otro grupo se le aplicaría la gamificación y un tercer grupo de control sería una metodología normal de clase, y la intención es comparar los datos de los 3 grupos para ver cómo han sido los cambios, si han afectado y qué afecta más y qué afecta menos. No, muy bien, muchas gracias. A ti. Perfecto. Tienes, Luis, Federico te pide que le mandes el correo electrónico. Si queréis puedo compartir la pantalla del PowerPoint otra vez que tenía en la primera página. Pues hazlo, por favor, y así lo puede ver, y mientras tanto yo voy viendo si alguien más se anima. De momento no estás compartiendo, Luis. Ya. No, lo que no sé es por qué. Ahora. Un pequeño fallo técnico. Ahora entra. Vale. Lo dejo por si a alguien más le interesa mi correo electrónico. luisval@ucm.es. ¿Lo ven? Pues ahora sí que ya hemos llegado al tiempo. Si no hay ninguna pregunta más, vamos ya con la última intervención. Muchas gracias, Luis. Vamos con la última intervención, que es la de Pablo García Bartolomé. Pablo, ahora sí que estás, ¿verdad? Llegaste, antes no estabas. Hola. Hola, sí, ¿se te oye? ¿Se me oye? Sí. Vale, buenas tardes. ¿Quieres que te avise? Vete compartiendo pantalla y dime si quieres que te avise a los 5 minutos o tú te gestionas solito el tiempo. Sí, claro, por favor, avísame, sí. Vale, pues venga, cuando compartas pantalla con tranquilidad, vamos bien de tiempo, empezamos. Vale. ¿No estás compartiendo la pantalla? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vamos a... Vale, ¿se ve correctamente entonces? Sí, se ve un PowerPoint. Vale. Pues bueno, venga, ¿vamos allá? Vale, venga. Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. Me toca cerrar la jornada en esta sala 3, en la línea de investigación en didácticas disciplinares. Mi nombre es Pablo García Bartolomé y presento Arte Infográfico, una herramienta de indagación creativa y generación de conocimiento en investigación cualitativa. Antes de comenzar, pues bueno, pondré en contexto este trabajo, que es... Yo entré en el proyecto de doctorado a través del máster de arteterapia y educación artística para la inclusión social, un cursado en esta facultad de educación de la Universidad Complutense de Madrid, y posteriormente pues accedí a unas becas de formación e investigación en metodologías artísticas aplicadas a la salud comunitaria y los cuidados. En estas becas, pues, desarrollé un trabajo y una investigación en las relaciones entre el arte, la naturaleza y la salud,
lo cual daría pie al comienzo de la tesis, que lleva por título Ecoarteterapia en el vínculo adolescente con la naturaleza, una mirada desde el arte, la educación y la salud comunitaria. No obstante, presento aquí esta tarde un aspecto parcial o hallazgo obtenido durante la tesis con esta técnica de la infografía. El objetivo del trabajo ha sido, situados desde la arteterapia, como decía, la exploración de la infografía como una técnica al servicio de la investigación cualitativa aplicada al ámbito de la salud y en específico en la salud comunitaria. Por tanto, empezaré pues exponiendo algunos rasgos para dar a conocer este ámbito de la salud comunitaria, que es muy recomendable el artículo de Sobrino, Hernán y Cociño de 2018, de que hablamos cuando hablamos de salud comunitaria, breve, sencillo y bueno, con unos fundamentos muy básicos. En salud comunitaria nos encontramos entre lo médico y lo social. Por tanto, a nivel metodológico, pues nos encontramos con la posibilidad de utilizar metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, y dicen los autores que es un trabajo en el que se produce una mezcla de saberes híbridos, quizás derivado por el abordaje de la salud de una manera integral, lo cual supone que no trabajen solamente médicos, profesionales de los cuidados de enfermería, sino también otro tipo de profesionales, entre los cuales, por supuesto, está empezando a aparecer artistas, profesionales del arte, de la arteterapia. Digamos, el contexto local define el ámbito de aplicación. Está muy presente la idea de mapa, la idea de territorio, en este caso el barrio, la calle, el distrito, y teniendo en perspectiva el ámbito de aplicación, el ámbito de la vida cotidiana, donde ocurren las cosas, donde está la realidad de las personas. En estas aproximaciones existen diferentes niveles de intervención, que sería algo que, bueno, se escaparía un poco de la presentación de aquí, pero sí cabe nombrarlos. Estarían la consulta individual o familiar, estaría el trabajo en grupos y estaría la acción o las acciones de tipo comunitario. Es muy significativo, a mi entender, las técnicas, la propuesta es una propuesta atrevida en cuanto a técnicas de recogida, producción y devolución de datos. Para ello es recomendable el artículo de Cubillo y colaboradores 2019, técnicas para la identificación de activos para la salud. Desde técnicas habituales de la investigación cualitativa como la entrevista, a otras, digamos, propuestas más híbridas como las tertulias café, y especialmente pues destacaría el storytelling, los mapas emocionales, el photo voice, las fiestas comunitarias, y las destacaría pues porque utilizan unos métodos narrativos y visuales que ya nos lleva a los terrenos de investigación de las prácticas artísticas y de la arteterapia. Ya para terminar, finalmente, bueno, la perspectiva en la que se sitúa la salud comunitaria es una perspectiva salutogénica, es decir, a diferencia del modelo habitual, el que está centrado en la enfermedad o en el déficit, la perspectiva salutogénica aborda la salud y el bienestar de las personas, centrándose especialmente
en los recursos y las potencialidades que éstas tienen o tienen acceso a, ¿no? Como estrategias está la promoción de la salud y la educación para la salud, que irían un paso más allá de la mera alfabetización, de la educación para la salud, tocando aspectos motivacionales, de autoestima, pero también poniéndose como objetivo el dotar a las personas de recursos para hacerse partícipes, para involucrarse en sus propios procesos de salud y de bienestar y, bueno, buscar esa conciencia, ¿no? Y control hacia la toma de decisiones. Ya, bueno, por despejar algunas incógnitas, he apuntado aquí algunas definiciones de salud, la clásica de la OMS, que lleva vigente desde mediados del siglo pasado, 1948, que define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no simplemente la ausencia de enfermedad o de malestar. La definición de Hernán y colaboradores de salud comunitaria, como la expresión colectiva de salud individual y grupal en una comunidad definida, que expresa las demandas y necesidades y que tiene en cuenta recursos o activos para la salud. En esta definición vemos lo que se comentaba anteriormente, tanto los distintos niveles de intervención como la cuestión de la salutogénesis. Y por último, una definición un poco más específica que atiende a un indicador de evaluación, que es la salud autopercibida, que Girón define como una medida global de salud que incluye diferentes dimensiones, física, emocional, etcétera, a la vez que puede reflejar en este instrumento la insatisfacción de la población con los servicios y cuidados sanitarios. Por la parte de la infografía, pues me gustaría presentar un poco mi total referencia en este caso, que es Jaime Serra, que se define a sí mismo como prestidigitador gráfico. No en vano es infografista desde hace más de 3 décadas y reconocido líder en este ámbito durante décadas a nivel internacional. Su definición formal, digamos, suele andar bastante en los márgenes. Su definición formal de la infografía es como una herramienta de comunicación que utiliza 2 lenguajes, esto es clave aquí, la palabra y la imagen, de forma combinada e indisoluble, en el cual debe haber un equilibrio y no entenderíamos uno sin el otro, ya que juntos vale mucho más que por separado. Una cita que también quiero coger de Serra sería que la infografía es solamente una herramienta, por tanto, en su discurso que se cuestiona pues el arte, la ciencia, la verdad, la subjetividad, la objetividad, es decir, es un continuo diálogo de opuestos. Serra dice que la herramienta en sí mismo no dice que si es ciencia o no es ciencia, si es verdad o hechos, sino que debe verse dentro de un contexto más general, que en este caso que yo traigo aquí sería el completo diseño de un proyecto de investigación cualitativa. Le quedan 5 minutos. Vale, muchas gracias, ya voy terminando. Paso a la parte práctica, empírica, por decirlo de alguna manera. La metodología que he seguido es una metodología cualitativa que está basada en las artes, como decía, por este peso fundamental de los métodos y narrativas visuales. El sujeto de la investigación es un sujeto como investigador, es decir, es investigador y objeto de investigación al mismo tiempo, y la situaríamos en marco de la fenomenología y, por tanto, de la investigación participante. El primer estudio que voy a presentar es un estudio a través del color que toma como entorno la casa.
todos los estudios tienen un denominador común, que es el uso de un lenguaje artístico y un contexto, ¿no? En este caso, en la casa, ha servido para hacer un mapa emocional, haciendo un plano en alzado y estableciendo digamos, una leyenda de emociones a observar en un autorregistro que duró 7 días. En el plano general de los 7 días, pues nos permite observar las emociones oscilando a lo largo del tiempo y también aquellos días en los que hay más variabilidad emocional o el estado de ánimo es más monócromo, ¿no? Por utilizar la metáfora del color. En el segundo estudio, el lenguaje plástico sería la línea y ya nos salimos hacia afuera, hacia el entorno que rodea la casa, la ciudad, el distrito, la ciudad. Y la propuesta son diferentes maneras de desplazarse por el entorno, que posteriormente son recogidas en el mapa. Las formas geométricas, su interpretación se realiza casi de modo prescriptivo para la salud y asociado a una actitud o forma de relacionarse con el mundo. Por poner 2 ejemplos un poco opuestos, los garabatos es una actitud más espontánea, más expresiva, y es recorrer la ciudad de forma un poco sin destino, sin punto de origen o de llegada, mientras que el triángulo es una forma que nos indica hacia una actitud hacia la estabilidad, ¿no? Hacia el equilibrio. El tercer estudio realizado, el lenguaje es el tiempo y, bueno, transcurre a lo largo de diferentes actividades de la vida cotidiana. El objetivo en este caso es el registro de la felicidad, del sentimiento de felicidad percibido, utilizando esta misma palabra como acrónimo, ¿no? Cada palabra respondería a un ámbito o momento de la vida cotidiana, por ejemplo, la F de formación o estudios, la L de laboral, la A de amor y amistad. Y, bueno, en este registro se realizó también durante una semana, utilizando las actividades diurnas como también las actividades que se producían en la vida onírica o los sueños. Una conclusión de este estudio sería que el mero hecho de que estas actividades se produzcan, al principio era registrado como actividad, pero conforme fue pasando la semana se buscaba más el sentimiento de felicidad que el mero hecho que estas actividades ocurriesen. Y por último, el estudio 4, a través del cuerpo, y en este caso se explora un sentimiento de aislamiento, ¿no? De distancia social, y se busca esta herramienta de la infografía para producir y registrar y compartir los resultados en busca de reducir esta distancia social. Como imagino igual podéis intuir, fue realizado durante el confinamiento del año pasado, del COVID-19, y, bueno, se pidió en este caso la colaboración de 10 personas que contaran las líneas de los dedos de sus manos, solamente las líneas horizontales, y se les pidió también que tomaran una segunda medida a los 5 minutos. En este caso queríamos profundizar un poco sobre el concepto de verdad y la realidad cambiante, encontrando que en ninguno de las personas, en ninguno de los dedos que se registraron, las medidas coincidían pasados 5 minutos, ¿no? Dándole importancia a esta realidad perceptiva que se planteaba al principio. La infografía se realizó tomando una fotografía real de las manos y volcando todos los datos, es decir, las líneas de todas las personas de amistades, volcándolas sobre la propia mano, ¿no? Y, bueno, para terminar, ya un minuto más, disculpar, las conclusiones finales, que es que esta herramienta
esta exploración, ¿no?, de la infografía desde un punto de vista más creativo y artístico, puede ser utilizada como indicador para obtener medidas subjetivas sobre el estado de salud de las personas. Se convierte en una técnica de investigación en sí misma que permite indagar sobre un problema o tema de investigación que puede ser utilizado en diferentes momentos del proceso, en el registro, en la producción o en la devolución final de los datos, cuando en realidad esto rompe un poco lo esperado de la infografía, que suele ser utilizado más bien al final, en la devolución, ¿verdad? Y bueno, las narrativas, el descubrimiento de nuevas narrativas para la investigación cualitativa y sobre todo su fuerza en la combinación visual, numérica y de letras, de palabras, ¿no? Y por último, una sugerencia, una recomendación, si se me permite, para las personas que se adentran en la arteterapia, en la investigación, y yo creo también para la investigación cualitativa, que es que el trabajo personal de esta forma lleva a un replanteamiento, a una reflexión de tipo epistemológico, ¿no? Y bueno, ahí están algunas de las referencias, que son las que están puestas en la comunicación que se comparte en el libro de actas. Y bueno, si alguna persona, bueno, estoy abierto a todas las preguntas y si alguna persona quiere contactar conmigo directamente, pues le facilito mi correo. Dejo de Muy bien, presentar pues ya. Vale. muchísimas gracias. Vamos con el turno de preguntas. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Alguien que quiera preguntar? Carlos Rojas le felicita, pero no pregunta. Hola, hola. Sí, me gustaría saber desde qué ámbito me felicita, por curiosidad, si es arteterapeuta, de la educación o otro tipo de... Gracias. Bueno, desde la educación. Vale. Es que, a ver, a mí me pareció muy interesante el trabajo. Sin embargo, tengo una pregunta después de haber escuchado todo lo que has dicho y volviéndome un momento al título, porque pones allí arte infográfico, una herramienta de indagación creativa y generación de conocimiento en investigación cualitativa. Y en tanto generación de conocimiento, a mí sí que me gustaría saber, porque yo entiendo que la infografía también se convierte en una forma de representación del conocimiento como otras tantas. ¿Cómo podría servir la infografía aquí para poder medir hasta qué punto una persona puede estructurar el conocimiento que tiene, bueno, a través de esta herramienta? Y eso no me ha quedado claro, o no sé si esto forme parte de la investigación. Gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Carlos. Voy a ver si la he entendido correctamente. Voy a intentar darte una respuesta. Tal como yo la he explorado, la herramienta infográfica se convierte en una forma de investigar sobre un tema. En mi caso he elegido temas que tienen que ver con la salud, con la educación para la salud, con hacerse presente en estos procesos de salud. Como has visto, pues está el tema de la distancia personal, también está un poco la prescripción, ¿no? La salud emocional. Entonces, el propio conocimiento que a mí me ha dado la herramienta es participando de ella, es decir, utilizándola. No es algo a priori, sino que el resultado será después. Y creo que la presentación de datos, tanto visuales como narrativos, en una misma imagen, trasciende el producto, es decir, la visualización de esos datos, y se convierte en un nuevo conocimiento más en sí mismo, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Andrea, ¿puedes intervenir directamente? ¿O no se te oye? No recuerdo. Bueno, pues lo leo yo.
Para la Vale, evaluación, gracias. para la evaluación de qué tipo de estado o problema de salud te parece más adecuado utilizar este instrumento. Vale, bueno, gracias, Andrea. Yo, tal como la he planteado, entraría dentro de una línea de investigación en salud que tiene que ver con, como decía, con la salutogénesis, que es la parte de la salud positiva, ¿vale? Yo no he probado en otro tipo de, en el lado, por ejemplo, de la enfermedad, del déficit, que entraríamos en el ámbito del diagnóstico, de la patología, sino que yo la he planteado en el ámbito de la salud personal y también que tiene que ver un poco con la prescripción, que tiene que ver con la promoción, es decir, con el participar uno mismo de sus propios procesos de salud para conocerlos, para hacerse más consciente de ellos y no en o sea, y desde este punto de vista de la participación, de la implicación personal, la propia persona, es decir, yo he ido seleccionando los temas que quería observar sobre mi salud, que quería mejorar, que quería desarrollar o potenciar, y son los que he puesto sobre la mesa, ¿vale? Entonces, cuando trabajas con personas, se trabaja de una manera, si intentas tener como objetivo esa participación, esa implicación, la persona es la que tiene que escucharse y tú escucharla a ella y plantear las propuestas, ¿no? Muy bien. Andrea, ¿te ha parecido una respuesta adecuada? Dice Andrea que muchas gracias. Bien, nos queda un poquito de tiempo antes de retirarnos. ¿Alguien que quiera aprovechar? ¿Alguien que quiera repescar una pregunta para las anteriores presentaciones? Se hizo el silencio. Ah, Federico levanta la mano. Adelante, Federico. Sí, hola, una pregunta para Pablo. Enhorabuena, Pablo. Quería preguntarte, ¿qué categorías de emociones has utilizado? Porque he visto que en un momento, ¿no?, has hablado de emociones. Sí. Gracias. Nada, a ti, Federico. Si puedo compartir la pantalla para... Claro que sí, por favor. Para utilizar la leyenda y no incurrir en algún error. Vale. Bueno, pues he utilizado 6 emociones. Por un lado está la tristeza en negro, la felicidad en rojo, la calma o la tranquilidad en azul, el deseo en naranja, la ansiedad en amarillo y el aburrimiento en morado. También he de decir que yo he sido flexible en cuanto a la definición de emociones y, bueno, recordando un libro de Marina sobre el diccionario de sentimientos, en el que él agrupaba en clústeres los sentimientos, es decir, en familias. Yo he operado un poco así, aunque he puesto, por ejemplo, la tristeza, pues ahí incluiría diferentes grados. Es decir, que también, sobre todo en este caso, esta herramienta ha sido complementada con un diario en el que yo iba escribiendo las partes de la casa en las que estaba, el momento del día, es decir, en el que iba añadiendo más informaciones. No estaría solamente esta parte artística o visual, ¿vale? No sé si, Federico, estás por ahí, ¿me quieres...? ¿Era Sí, esto? perfecto, muchas gracias. Sí. Vale. Un saludo. Nada, igualmente. ¿Alguna mano más que se alce? Bueno, pues yo creo que como ya estamos todos y todas muy cansados, podemos dejarlo aquí y les recuerdo que debemos volver a conectarnos a las 19:30 para conocer el fallo del jurado
en la entrega del premio de investigación Ángeles Blanco. No te he dicho, Pablo, muchas gracias por tu exposición. Nos vemos, por lo tanto, dentro de 35 minutos. Muchas gracias a todos por haber estado. Hasta luego. Hasta luego.